amigo y uno de los periodistas más importantes que tiene el país, Alfredo Serra. Alfredo Serra, acuérdese, talento. Alfredo, Carlos, qué ¿cómo placer estás? verte. ¿Cómo estás? Para mí es un orgullo que me vengas a ver en mi casa. No, al contrario. No, tocar un periodista como vos no es fácil. Oí buena música. Sí, es un disco que tengo, olvídalo, olvídalo. Y veo buena pintura, che. Ah, sí, sí, ¿te gusta? Sí, ¿cómo se Es un llama? cuadro abstracto que compré hace un tiempo, se llama Amanecer en Bruselas. ¿Te gusta? Sí, pero mira, Sí. perdóname la No, corrección. no, Yo estuve sí. mucho tiempo en Bruselas. Sí, sí. Y en Bruselas las esferas se usan al revés, van de menor a mayor, si me permitís. Las esferas de Sí, mayor... de mayor a menor. Sí, en Bruselas, se usan así, sí. Así que, perdóname, ¿no? Pero, digo... Por eso va tan poca gente a Bruselas. Claro, ¿viste? si vas a ser ortodoxo, déjalo así. No, lo dejo así, vos sos el que... Señor, Muchas gracias. está en su casa. Bueno, es un gusto, Alfredo, es un gusto realmente, porque Para sé mí. que tenés tanto para contar que podíamos estar... Además vivimos tan lejos que nos vemos poco. Vamos a ubicarte, porque por ahí, como vos has hecho radio, pero no mucha televisión, la gente no se da cuenta de que esta cara viene manejando gente hace cuántos años. Mira, yo tengo 45 años de periodismo, exactamente, distribuidos entre... Soy esencialmente un periodista de gráfica, ¿no? Claro. Distribuidos entre el diario Crítica, ya desaparecido, hoy ya es un mito, una leyenda. Sí, efectivamente. El diario Crónica, la editorial Abril y la editorial Atlántida, donde estoy todavía hace 37 años. Acá estás con un grupo de... Algunos conozco, otros no tanto. Estás con un colega... Bueno, ahí estoy con mi más grande Rómulo y Berruti. querido amigo Rómulo Berruti, que es uno de los periodistas de espectáculos más importantes del país. De los críticos estoy hablando, no, Sí, no sí, de los sí. chimenteros, ¿no? Que es otra historia. El otro señor es el director. El otro señor es el director de Gente y director editorial de Atlántida, Jorge Luján Gutiérrez, también un viejísimo amigo Sí, sí. y colega. Y el último es Edgardo Ritaco, un muy buen periodista todoterreno también, esencialmente de gráfica, con quien hice, hace 2 años hicimos el curso de periodismo escrito. Es un libro que hoy se está usando en todas las carreras de periodismo y comunicación del país, prácticamente. ¿Un libro tuyo? ¿No? Sí, se llama Serra Ritaco, ¿no? Curso de periodismo escrito. ¿El periodismo de ahora es mejor que el de antes o qué pasó? Estos cambios que da la sociedad y todo. Mira, yo no quiero caer en eso de... porque es una respuesta convencional. No, dice, no es ni mejor ni peor, es distinto. No, es mentira, es peor. Es peor, es peor. Sí, Es peor porque hoy se escribe mal. El periodismo empieza siempre en la gráfica. El periodismo siempre es gráfico primero y después es audiovisual. Claro. Lo audiovisual es subsidiario. Y quien no escribe bien no puede hacer bien ni televisión ni radio. Y hoy se escribe espantosamente mal. Y en la época de la que estamos hablando se escribía maravillosamente Bueno, de bien. esa época tenemos una foto donde está con un tipo que yo tengo un gran recuerdo de Manolo Ray Millares, que era un talento, Cultísimo. y de Mata, que era el productor, un productor para mí ideal, porque tenía buen gusto para seleccionar la música, para juntar gente, que también hay que tener talento para eso. Claro. Y Horacio de Dios, que Horacio de Dios, todavía... que es también un legendario periodista y hoy viajero, ¿no? Viaja No sé si ha viajado más él que vos o vos que él. No, yo probablemente en las 2 primeras etapas de nuestra vida viajé mucho más. Ahora él viajó mucho más en la última etapa, estos últimos 10 años, porque se ha dedicado al periodismo de turismo, ¿no? O sea, hace libros y todo. O sea, yo ya hace tiempo que no viajo Pero tanto. acá tenés un viaje a la locura, porque te veo con Martiniano Arce, el fileteador de Buenos Aires, en una posición no muy seria para vos. 2 guapos del 900. Sí. 2 guapos del 900 y Carlitos. No me toquen a Carlitos Gardel, por favor. ¿Qué línea media diría un...? ¿Y sabés por qué estoy ahí? ¿Por qué? Porque Martiniano ese día me regaló el cartel fileteado
de un bar que vos debés conocer, que se llama Gualberto, ¿Dónde está? en casa. Has tomado bastante cerveza en ese bar. Sí, seguramente, Bueno, sí. me regaló el cartel fileteado que dice Bar Gualberto. Es un personaje, Martín. Yo lo quiero mucho y conozco toda su obra. Hermosísimo personaje. Una vez me quiso sacar una fotografía dentro del cajón que ha fileteado. ¿Quién lo tiene? Y Sí. yo le respondí una cosa que no te le puedo repetir ahora. De dos grandes artistas conocí sus cajones. Quinquela también Quinquela también, claro. Quinquela también, ¿no? Bueno, y entremos un poco en la historia, porque acá estás, ese cartel que está atrás es de la Feria del Libro. Ese cartel es de la Feria del Libro, de la presentación de otro libro mío que fue Así hablan los que escriben, que son 43 entrevistas a escritores, ¿no? Ajá. De los más de 100 que entrevisté en mi vida. Y ese es mi gran amigo y admirado Pacho Donel. Qué activo que está, ¿eh? Pacho Donel es un hombre múltiple. Pacho Donel es médico, psicoanalista, psiquiatra, una larga carrera como tal en España. Escribió muchísimas obras de teatro, es historiador y además fue político, embajador, senador de la Nación, etcétera, etcétera. Y es buena persona. Y muy buena persona, y además, en este caso, me hizo el honor de presentar mi libro, y ahora hay 2 o 3 piezas de él de teatro, que está reciclando casi todo su teatro de los años 70, 60. Bueno, pero como estamos corriendo mucho, Alfredo, tengo medio minuto para hablar de un personaje del que se habló muchísimo en una época. Acá estás con Christian Barnard. En 1967 fue el personaje más famoso del mundo porque realizó el primer trasplante cardíaco en el corazón de un individuo llamado Barsaski, ¿no? Y bueno, vino un año después a la Argentina y estoy ahí con él, pero yo ya lo había entrevistado muy poco después del primer trasplante de corazón en Portugal. Además era tan famoso como seductor también. Seductor, y tenía algunas de las mujeres más lindas del mundo. Las 2 que le conocí. Esto me ha puesto nervioso y yo te pediría un corte. ¿Eh? ¿Cómo no? Y estamos con Alfredo Serra poniéndonos muy... Ahora nos tenemos que poner un poco serio porque te han tocado algunos trabajos que yo no sé si podrías decir que como periodista te dieron satisfacciones. Sí, digamos que no fueron divertidos en el sentido de la diversión jocosa. Claro. Fueron divertidos, pero fueron peligrosos y bueno, es la parte del periodismo aventura, digamos. Claro. Periodismo de batalla, que ha sido lo más fuerte que yo he hecho, ¿no? En realidad. Cualquier periodista hubiera querido hacer notas, por ejemplo, en las Malvinas, como te tocó a vos, y acá estás con un avión, ¿con quién estás? Hay una historia preciosa. Ese es el avión de Crónica, el primer avión que tuvo Héctor Ricardo García. Ajá. Yo trabajé 5 años con él. Y el personaje que está en el extremo derecho es Miguel Fitzgerald, un piloto argentino de origen irlandés, maravilloso personaje, de una serenidad, de una calma fantástica, que forma parte de la historia, digamos, grande o chica, de los intentos por recuperar Malvinas. Él se fue solo, en el año 64, 65, se fue solo en ese avioncito, en ese pequeño avioncito, bajó en Malvinas, piloto solitario y volando en esa zona que no es fácil, Sí. Bajó en Malvinas en una pista de cuadreras, clavó una bandera argentina y cuando un poblador avanzó a ver qué era ese tipo que venía del cielo, le dio un documento, una especie de diploma diciendo que era un documento que él había redactado diciendo que era la reivindicación, la primera reivindicación en tiempos modernos de las Islas Malvinas. Subió al avión y se volvió, ¿no? Y después fue piloto de Crónica y con ese hombre, con Miguelito Fitzgerald, yo debo haber volado, no sé,
500 horas por todas partes, ¿no? Era nuestro piloto. Pero acá estás en un barco, ¿qué tiene que ver esto? Ahí estamos llegando, estoy bajando del petrolero Florentino Ameguino, primer petrolero argentino que entró en agua de Malvinas, en la historia, y estoy pasando a un remolcador que nos iba a llevar exactamente al muelle, porque el barco era más largo que el muelle, cosa que nadie sabía. Ah, mirá vos. El muelle de Malvinas era pequeño, no sé cómo es ahora. Esto es antes de la guerra, esto es en el año 75. Y ahí se fue a descargar combustible para los aviones del ADE, se rompió un repuesto que hubo que buscarlo en Buenos Aires y me quedé 27 días en las Malvinas. Una farra bárbara. Una farra bárbara. En las Malvinas, de 27, si estás 27 días, te sobran 25. Me imagino. Afortunadamente vivíamos en el barco con marinos mercantes de YPF, gente fantástica. Y bueno, pero es un clima atroz y lugar. ¿Tiene algo que ver esta otra foto que estamos viendo? Ahí estoy con un maestro pizzero. Pero maestro que en fotógrafo realidad era un también. maestro pizzero que disimulaba su condición de pizzero, siendo uno de los más grandes fotógrafos, uno de los más grandes reporteros gráficos claro, de la historia de este país, que es Antonio Legarreta. Sí, señor. Ha muerto y quiero rindámosle este homenaje, fue un grande. Y estamos haciendo pizza a bordo del Ameguino a las 4 de la mañana. Mira vos. Yo lo estoy ayudando, por supuesto. ¿Has hecho Él era cocinero profesional también. Ah, sí, también. Sí. Porque cuando él vino a Buenos Aires desde el campo, desde Bransen, se moría de hambre y entró a trabajar en las cocinas de Haro y aprendió cocina. Y después un día le dieron una camarita y empezó a hacer las maravillas que hizo hasta el último día de su vida. Y tenía centenares de cámaras porque sé que además le regalaban, él me decía, me regalan cámaras. Y premios, la cantidad de premios que tiene. Bueno, acá hay una cosa que a la gente la va a mirar dos veces porque cuesta un poco saber que esto es un avión, ¿no es cierto? Sí. Vos estuviste en otra gran aventura cuando hubo que rescatar a los rugbyers. A los rugbyers uruguayos. Nosotros primero lo buscamos por aire, en unos aviones Morán Saulnier, que eran aviones de guerra adaptados a aviones escuela, digamos, no los encontramos. Aparecen los uruguayos, por supuesto, cuando aparecen, sí, estuve con ellos, soy muy amigo personal hoy de Fernando Parrado, de Carlitos Páez, hubo una larga relación con ellos. Pero 3 meses después decidimos ir al avión, a lomo de caballo, para ver qué había quedado y sobre todo cómo se vivía ahí adentro, reproducir, aunque sea en pequeño, esta tortura de 70 días que vivieron estos muchachos. Así y ahí que esto que vemos nosotros es tiempo después. 3 meses después. 3 meses después. 3 meses después. Esta otra foto también es de ese entonces. Y ese es entonces también, sí. Ahí sí, estás vos un poco de ahí, espalda tratando claro, de encontrar. llegando al avión. Fíjate que están los asientos rotos, todo esto, y llegando al avión. Ahora, debe ser Y hay una un detalle sensación. curioso que nadie sabe, salvo Parrado y yo. Encontré 3 meses después, enterrado en la nieve, los documentos de Parrado. Y cuando lo llamé para decirle que había recuperado sus documentos, me dice, ¿está la guita? ¿Qué guita? Me dice, meté la mano bien al fondo, dice que hay $150. Saqué, había un billete de 100 y 5 de 10, los vino a buscar y de uno de esos dos billetes, de billete de 10 lo partimos por la mitad y él lo tiene de amuleto y yo lo tengo de Mirá amuleto. qué bien. Lo tengo todavía como amuleto. Sí, qué bien. Acá hay una cosa, como que estás atrás de un... Esto ya 29 es de mayo de 1968. Guerra de Vietnam. Ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur. Sí. Año de la ofensiva lunar del Tet. El peor año de la guerra porque la guerra estaba en la ciudad. Partí el 29 de mayo, día de mi cumpleaños, de Los Ángeles y llegué a Saigón un día después, también el 29 de mayo, porque viajando hacia el este se gana un día, digamos, ¿no? Ajá, sí. Y cumplí años 2 veces, en Los Ángeles y en Saigón. ¿Corriste peligro ahí? Sí. En la guerra siempre se corre peligro, siempre. Alguien que corrió peligro y la perdió es el último que tenemos invitado hoy, que no es un tipo que uno quisiera tener en la casa de uno de invitado. Vos, Barbie es un... Qué contradicción, ¿no? Porque Barbie es una muñeca y este era un jerarca nazi criminal. Barbie es un hombre de guerra. Él se llamó Klaus Altman. Ajá. Él fue el jefe
el SS, o sea, cuerpo privilegiado de Adolfo Hitler, jefe de la ocupación nazi en Lyon, Francia. Ajá. Por lo tanto, responsable de miles de muertes, campos, etc. Pero su peor crimen, y por eso esto fue importante, su peor crimen fue haber torturado y matado a Jean Moulin, que fue el primer jefe, el gran jefe de la resistencia francesa contra los nazis, y después el cargo que después se ocupó de Gaulle, pero Moulin fue realmente un héroe para los franceses, y por eso Francia publicó esta nota exclusiva. Nadie lo entrevistó nunca más que yo. Porque salir en el Paris Match no es fácil. Y no es fácil, yo te diría que es algo muy francés. Y dice tiene un toque francés. Jurnalista argentino, Serra, esto nos pone bastante orgullosos. No por lo que hiciste también, sino porque la estamos forma en bien que lo dice, se representados. arrancó sin torturas. Increíbles confesiones del criminal. Claro. ¿no? O sea, ese sin torturas me parece un detalle. Por supuesto, se publicó en la revista Gente y se vendió a Francia, ¿no? Por supuesto. Esto se hizo vía Gente. Y esta entrevista fue hecha en Bolivia, en el Panóptico de San Pedro, que es la cárcel central de Bolivia, donde no estaba preso por criminal. Bolivia lo protegía. Estaba preso por averiguación de identidad. Querían saber si Alman y Barbie eran la misma persona a raíz de la presión internacional que había sobre este tipo, ¿no? ¿Sabes qué pasa con estos personajes? Uno tendría que decir, bueno, no quiero oír más, pero tendría que oír para que todo esto no se repita, ¿no es cierto? Claro, no, por supuesto. O sea, estas memorias hay que mantenerlas porque, viste que hay un dicho que dice, pobre sabrá siempre. Sí. Bueno, nazi sabrá siempre también, ¿eh? Sí, eso lo estamos viendo con una generación que no está enterada de lo que pasó antes, pero hereda eso y lo toma. No, sin duda, sin duda. Pero vamos a poner un poco de edulcorante a la entrevista. Las castañuelas, por favor. Paramos un minutito y vamos por bulerías. Vamos por más. Continuamos con el señor Alfredo Serra, un periodista ejemplar. Y has visto tipos rarísimos en tu vida. Yo, cuando me dijiste que habías entrevistado a Uri Geller, digo, pero ese es el que doblaba cucharitas, ¿no? Que doblaba cucharitas, hacía funcionar relojes, hipnotizaba a multitudes. Sí, yo lo vi en el Hotel Hilton de San Pablo. Y por supuesto fui a entrevistarlo porque le dije, mira, yo no te creo nada. Ya se sabe que los actos colectivos funcionan por su gestión. Alguien, y a veces hay gente trucada que... Me dijo, está bien. Digo, además debe haber una cosa de calor que hace que doble las cosas. Yo, bueno, estábamos los dos solos, como después verán en la foto. Me dice, vení, vamos al baño. Fuimos al baño. Estábamos él y yo. Abrí la canilla de agua fría, porque ya que decís que yo trabajo con calor, abrí la canilla de agua fría, Era un tenedor de esos de las buenas platerías de los buenos hoteles, un tenedor gruesísimo realmente. Y lo metió abajo del agua y al minuto el tenedor lentamente se empezó a doblar y quedó convertido en un rulo. Abajo del agua fría, de modo que bueno, yo no sé, pero pasó y yo lo vi. Pero vos me decías que él tampoco controla eso. Él tampoco controla. Al otro día, yo estoy en el aeropuerto ya para volver, con la nota lista, y él también en ese aeropuerto porque iba hacia otro lado. Él viajaba mucho. Y empezamos a tomar café. ¿Qué tal? Bueno, tomamos café. Y mientras él revolvía su café, el azúcar de su café, se le dobló la cuchara. Y yo le digo, Uri, ya está, ya me hiciste la demostración. No, ya está. No, me dice... Te juro que no quise hacerlo. Esta fuerza yo no siempre puedo controlarla. Pudo haberme fallado en el hotel y ahora no quise doblar esta cuchara y se dobló. Yo no puedo controlarla. ¿Y qué es de la vida de él? No sé, hace muchos años que no sé de él. Realmente no lo sé. Porque un tipo que tiene ese dominio se muere cuando él quiere. Bueno, él tiene las famosas pruebas de telepatía. Un señor metido en una cabina con paredes de plomo así, y él a 1 kilómetro en otra cabina con paredes de plomo, el señor piensa algo y él toma un dibujo, porque le llega.
tiene experiencias telepáticas que aparentemente están probadas, ¿no? Claro. Pero hablando de telepatía. Como diría mi finada abuela, allí estuvo quien lo vio. Claro. Hablando de telepatía, alguien que nos prometió un futuro promisorio y que los inviernos iban a durar poco, estuvo con vos también. ¿Qué hace don El Alzogaray? ingeniero, don Álvaro. ¿Cuántas veces lo he dibujado yo a don ¿Cuántas Álvaro? veces lo habrás dibujado a vos, a Claro. don Álvaro? Don Álvaro fue uno de mis clientes. Yo siempre digo que los periodistas tenemos clientes. Don Álvaro, todos los años yo lo entrevistaba, tanto para la revista Gente como la revista Soma, para que hiciera el pronóstico del año. Es decir, era la versión de obra maestra del terror, pero no de Narciso Ibáñez Menta, sino de Álvaro Alzogaray, porque siempre nos iba a ir muy mal. Y nunca se equivocaba, nos iba muy mal por lo general. Bueno, acá vamos a hacer un recuerdo a alguien que lo quisimos, lo admiramos, todos los calificativos para un negro que ya entró en la historia del país. Un ¿cierto? ser angélico, realmente. Un Qué ser buen angélico en el tipo mejor era, ¿eh? sentido. Qué Qué gran buen tipo. tipo. Qué talento. Qué Sí. escritor, qué dibujante, qué talento, qué tipo de una humildad. Esta foto está sacada, desgraciadamente, muy poco antes de su muerte, unos meses. Es cuando vino a Buenos Aires a presentar una pieza teatral que hicieron sobre, Sí. se llamaba Rosa Fontana Peinados. Y ahí estoy, bueno, con Mara Sala, que es mi mujer, y yo en el Hotel Broadway, y el negro, que gentilmente posó con nosotros. Seguirá estando con nosotros. Alguna vez debe haber salido en la tapa de Gente con las personalidades del año, supongo, él. Él sí, Claro. sí. Pero vos también saliste. Yo también, eso es muy raro, porque los locales no salimos. Los locales hacemos la revista, pero no Claro. salimos. No, yo salí ahí porque ese año, de vuelta de Hong Kong, donde fui a cubrir el handover, el famoso handover, Sí. la devolución de Hong Kong a China, pasé por el Teatro El Globo, que estaba recién reconstruido, el famoso teatro de Shakespeare, que fue hecho tal cual Sí, claro. existió y tal cual desapareció quemado, como todo el mundo sabe. Y vi una pieza, ahí conté eso, y ese año me gané con esa nota el premio Pléyade a la mejor nota escrita del año. Bueno, y además, Gracias a Shakespeare. alguien que ha visto, él no está enterado de esto. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, Shakespeare sabe todo y está en todas partes. Bueno, alguien que hizo tantas cosas como vos tiene que haber hecho un libro, porque todo eso no se puede poner en cualquier lado. Sí, yo tengo una pequeña especialidad que son las entrevistas a escritores, por mi afinidad con la literatura y mis conocimientos de literatura, que son bastante amplios. Yo entrevisté a más de 100 escritores. Acá en este libro, que se publicó en el año 2000, Así hablan los que escriben, Editorial Atlántida, Alfredo Serra, hay 43 entrevistas a escritores. Desde ese año, desde el 2000 hasta hoy, debo tener 50 o 60 más entrevistados. ¿Preparás algún libro nuevo? Sí, tengo 2 libros en camino. Uno que no lo voy a adelantar para que no me lo roben, pero está basado en un tema religioso, en una, digamos, una leyenda religiosa popular. Y otro sí estoy preparando en combinación entre Atlántida y la AMIA, que tiene que ver justamente con criminales nazis, ¿no? Claro. Bueno, Alfredo, podíamos seguir hablando, pero se nos ha terminado el tiempo. Pero ha sido un enorme placer. Viste que Carlos. siempre regalan algo en estos programas de entrevistas. Sí. Yo te voy a regalar música. Es lo que hago es lo mejor. de todo corazón con el invitado, porque me parece que es dar una cosa espiritual. Es lo La mejor, música porque una es botella de espiritual. vino se pica, se arruina, no se Sí, toma. sí, Un además- reloj uno tiene, así que... Las botellas de vino que se regalan, nadie cree en ellas. Y además está comprado al por mayor y es viejo. Esto va dedicado a ti, amigo Serra.
será posible.